Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas muy bien. Estamos una vez más aquí reunidas ya en nuestro cuarto video de charla psicoeducativa y el tema que nos convoca hoy particularmente es cultivar una autoestima sana. Espero que lo disfruten, sé que muchas de ustedes han esperado con ansias este video de charla, así que comencemos. Como es de costumbre, partamos entonces por la definición de la autoestima. Y la autoestima es la autovaloración que tenemos sobre nosotras mismas, que puede ser positiva o negativa. Es, en definitiva, un sentimiento valorativo sobre nuestro conjunto de rasgos o características físicas, mentales y espirituales que conforman finalmente nuestra personalidad. Vale decir, nuestra forma de ser, de hacer, de actuar, de sentir y de pensar. Por el contrario, la falta de autoestima, o bien dicho, una autoestima baja o disminuida, se refiere a la dificultad que tiene una persona para sentirse valiosa para y por sí misma, así como también para sentirse digna de ser amada y respetada por los demás. El siguiente paso entonces ahora es entender cómo se inicia la autoestima, o vale decir cómo se configura nuestra autoestima. Y para esto hay que entender que más o menos a partir de los 5 o 6 años aproximadamente es cuando empezamos a formarnos una idea de lo que significa ser nosotras mismas. Evidentemente, esta idea va a estar muy influenciada por la forma en que nos valoran los mayores, nuestros padres, nuestros profesores, nuestros familiares, nuestros amigos, etc. Es decir que la primera valoración de nosotras mismas parte de las valoraciones de los demás sobre nuestra propia persona. Por lo tanto, es nuestra familia el primer modelo para ir configurando nuestra autoestima con su dinámica, con sus vínculos de apego afectivo, valores, creencias, normas, prejuicios, etc. Por tanto, es la primera influencia sobre la forma en que nos percibimos a nosotras mismas. Y bueno, más adelante, ¿cierto? Ya cuando llega la adolescencia, empezamos a valorarnos en función de nuestro grupo de iguales y de acuerdo a los criterios culturales que imperen en ese momento. Cánones de belleza, el valor, la osadía, la popularidad, el liderazgo, etc. Y precisamente la adolescencia es una etapa crucial, ya que es ahí donde forjamos finalmente nuestra identidad. Bueno, y ya en la edad adulta, la autoestima comenzamos a vivirla más como desde, mejor dicho, un juicio positivo o negativo sobre nosotras mismas, al haber conseguido un entramado personal, coherente o incoherente, basado en los 4 elementos básicos del ser humano: físicos, psicológicos, sociales y culturales, que también influencian mucho la configuración de nuestra autoestima. Así entonces va creciendo la propia satisfacción o insatisfacción, así como la seguridad o inseguridad ante nosotras mismas y ante los demás. Sumado, a todo esto también hay que considerar todas las experiencias y las vivencias que nos han ido sucediendo a lo largo y ancho de nuestra vida y que por supuesto nos han marcado o impactado de una u otra manera, tanto en lo positivo como en lo negativo. Ahora introduzcámonos un poco más en el funcionamiento de la autoestima. Y para ello las invito primero a revisar cuáles son los principales enemigos de una autoestima sana. Esta necesidad extrema nos lleva precisamente a dejar de lado nuestras necesidades y nuestros deseos o a dejarlos en último lugar. Entonces, precisamente para poder conseguir la aprobación de los demás, para poder conseguir que los demás me reconozcan y que me valoren, entonces intento cumplir con los deseos del otro, atiendo las necesidades de los demás por sobre las mías, olvidándome de las mías o dejándolas a un lado para conseguir este reconocimiento. Y por otra parte, esta necesidad extrema de aprobación y reconocimiento se vuelve imperante porque nos hacemos dependientes de ella. Vale decir que si no contamos o no tenemos la aprobación de los demás, entonces no somos capaces de tomarnos en cuenta a nosotras mismas, no somos capaces de querernos y de valorarnos. Este enemigo de la autoestima tiene que ver principalmente con el no saber o no atrevernos a poner los límites con los demás o con un otro. Y cuando no ponemos ese límite con los demás, ocurre entonces que el otro posiblemente me pasa a llevar, que el otro posiblemente me falte el respeto o que inclusive también se aproveche de esta incapacidad de no saber decir que no. Porque en el fondo siempre estamos dispuestas, siempre estamos disponibles, siempre tenemos la mejor disposición, la mejor voluntad.
siempre estamos dispuestos a hacer las cosas por el otro, por los demás, y de alguna manera, si los demás se dan cuenta de esta incapacidad, entonces cuando se aprovechan y cuando pasan este límite del autorrespeto y de la autovaloración. Pero la principal distinción a hacer aquí, en este punto, es que si el otro pasa el límite, no es porque lo quiera pasar por sí solo o porque se le ocurra, sino porque precisamente nosotros le estamos permitiendo que traspase ese límite. Nosotros le estamos permitiendo al otro que nos falte el respeto, que nos haga algún daño, que se aprovechen de nosotros, le estamos dando la pauta a los demás para que lo hagan. Este enemigo es uno de los más potentes y quizás uno de los que más daño le hace a nuestra autoestima, porque en esta búsqueda de la perfección nos ponemos muy castigadoras con nosotras mismas, no nos perdonamos ninguna, porque el pretender hacer todo perfecto quiere decir que no nos permitimos cometer errores. Y dentro de esta perfección, además, buscamos ser de una determinada manera, buscamos obtener las cosas de una determinada manera o hacer las cosas de una determinada manera. Y si no lo hacemos sobre esos cánones que tenemos tan imperantes y castigadores sobre la perfección, entonces no nos sostenemos, no nos valoramos, no nos queremos. Y ahí también cuando la autoestima se merma, cuando estamos en esta constante búsqueda de la imperfección, que, ojo, muchas veces también es irrealista, no es muy aterrizada. Y al ser irrealista y muy aterrizada, nos aleja aún más de nuestra autenticidad, nos aleja aún más de ser quienes somos o quienes queremos ser en realidad. El compararnos también constantemente con los demás merma y daña mucho nuestra autoestima porque no nos permite poder crecer y desarrollarnos desde nuestras habilidades, desde nuestras capacidades, desde lo que somos o de nuestras características. Siempre estamos fijándonos en esta comparación si el otro es más o menos que nosotros, si el otro sabe más o sabe menos que nosotros. Y en ambas, digamos, polos es malo, porque si, por ejemplo, me siento mejor, ¿cierto? O me valoro más porque sé más que el otro o porque hago una cosa mejor que el otro, tampoco logro autoestima sana, porque dependo entonces de ello para sentirme bien yo. Y por otra parte, el hecho de ver que otra persona pueda ser o hacer las cosas mejor que nosotros, nos afecte, también entonces estamos hablando de que no hay una autoestima sana, no hay un sostén, porque entonces también dependemos de ello para valorarnos. Y cuando nos comparamos entonces constantemente con los demás, esto también nos aleja de poder descubrirnos a nosotras mismas. Y además nos inseguriza profundamente y no nos permite poder construirnos con autenticidad. Porque al estarnos comparando, estamos generando o intentando construir una imagen falsa, una imagen ficticia dentro de este marco de la comparación. Cuando nos sentimos víctimas, cuando adoptamos un rol de víctima constante y persistente, ya sea porque nos sentamos víctimas de nosotras mismas, de los demás, de las circunstancias, de las vivencias que nos han tocado vivir, ocurre que comenzamos a sentir lástima de nosotras. Ojo que lástima no es lo mismo que sentir compasión, ¿ya? De hecho, la lástima es un sentimiento pasivo y negativo que nos lleva a evadir una realidad que no queremos enfrentar. Nos hace quedarnos estancadas en un círculo vicioso de pobre de mí, que no nos permite actuar. Al contrario, nos hace permanecer en el sufrimiento e insatisfacción constante y nos vuelve conformistas e irresponsables ante la búsqueda y el cuidado de nuestro propio bienestar, poniendo entonces esta responsabilidad en los demás. De hecho, la lástima es falta de compasión, porque la compasión, al contrario, es un sentimiento activo y positivo porque nos lleva a la acción, ¿ya? Nos moviliza para hacer algo al respecto sobre nuestro sufrimiento y buscar soluciones. Nos permite comprendernos y flexibilizarnos con nosotras mismas, porque la lástima nos rigidiza ante nosotras mismas. No nos limitamos a hacer cosas, a salir de ese círculo vicioso, a cambiar nuestra realidad. La compasión nos lleva a la acción, a movilizarnos, a hacer algo al respecto. Y por último, lo deberías, que yo les diría que es un enemigo transversal a todos los demás, ¿ya? De alguna u otra manera está a la base de todos los demás. Y lo debería tiene que ver con estas expectativas
moral o socialmente aceptadas por los demás. Y se vincula también mucho con el primer enemigo, con esta necesidad de aprobación o reconocimiento de los demás. Entonces, los debería también se vuelven castigadores, también hacen que dejemos nuestra necesidad y nuestros deseos de lado y comenzamos a hacer de una manera determinada, a actuar de una manera determinada para también agradar a los demás, para también ser aceptados por los demás, pero también dentro de un marco de que el ser de una manera determinada o el hacer las cosas de manera determinada es lo que está moralmente o socialmente aceptado. Y entonces ahora la pregunta del $1.000.000, y aquí el Buda me va a ayudar con el redoble de tambores. ¿Cómo entonces cultivamos una autoestima sana? Sobre ello entonces las invito a que revisemos cuáles son los 5 pilares que debemos cuidar y atender muy bien para cultivar una autoestima sana y poder conseguir construir un yo sólido y saludable. El autoconocimiento tiene que ver con qué tanto te conoces a ti misma, qué concepto tienes sobre ti misma y cómo desde ese autoconcepto construyes tu propia identidad. Y para asegurar un buen y adecuado autoconocimiento, debes partir por definir de manera clara, concreta y por sobre todo honesta cuáles son tus gustos, disgustos y dentro de ello tener claro qué es lo que quieres y no quieres para ti en tu vida, qué permites y no permites que entre o salga a tu vida. Y por supuesto, también definir clara, concreta y honestamente cuáles son tus deseos, necesidades, carencias, virtudes o cualidades distintivas, talentos, fortalezas y debilidades. Y cuando digo honesta, me refiero a aquello que a ti te hace sentido, independiente de las opiniones, críticas y juicios valorativos de los demás sobre tu persona. Una parte de nuestra autoimagen tiene mucho que ver con nuestro autoconocimiento, con el cómo me percibo a mí misma, con la opinión que tengo sobre mí misma, pero también tiene mucho que ver con cómo me siento conmigo misma, vale decir, cuánto me agrado y cómo proyecto ese agrado o desagrado, satisfacción o insatisfacción hacia afuera, porque la manera en la que te ves a ti misma es lo que consciente o inconscientemente mostrarás hacia el exterior, y esto se verá plasmado tanto en tu actitud, comportamiento como en tu apariencia. Aquí, la clave es que procures cuidar de tu aspecto personal, tanto interno como externo, comenzar a preocuparte y ocuparte íntegramente por tu salud y bienestar físico, mental y emocional. El autorrefuerzo se vincula con la capacidad que tienes para disfrutar, con la disposición, voluntad y compromiso que tienes contigo misma para hacerlo y permitírtelo. Por ende, tiene que ver con qué tan a menudo te premias y te das gustos, qué tan a menudo te regalas un espacio para hacer las cosas que te gustan, que te relajan, que te apasionan, que te alegran, que te hacen sentir gratitud o agradecida de ti misma. Y para poder disfrutar de ese espacio, debes comenzar por dejar a un lado todo tipo de excusas y reformular tus prioridades, incluyéndote a ti misma dentro de ellas. Bríndate la importancia e interés en ti misma. Hazte merecedora de ello. Recuerda que quien quiere hacer algo encuentra un medio, quien no quiere hacer nada encuentra una excusa. La autoeficacia tiene que ver con qué tanta confianza te tienes a ti misma, qué tan capaz te sientes de hacer y lograr cosas de manera autónoma, vale decir, sin depender necesariamente de los demás para sentirte confiada y capaz. Y aquí lo fundamental es que te atrevas a salir de tu zona de confort, a explorar y a explorarte a ti misma fuera de ella, a poner a prueba tus talentos, capacidades y habilidades, no solo para fortalecerlas o pulirlas, sino también para darte la oportunidad de conocer otras que de otra forma sería imposible que las descubrieras. La única manera que tenemos para confiar en nosotras mismas y sentirnos capaces es desafiándonos. Y esto puedes lograrlo solo si te aventuras a hacer cosas nuevas, dejando de resistirte al cambio. Porque si quieres conseguir resultados distintos, si quieres sentirte de manera distinta, tienes que dejar de hacer siempre lo mismo. Tal y como su nombre lo indica, la autoaceptación es aceptarte a ti misma, tal y como eres, con tus virtudes y defectos, con tus luces y sombras, porque cuando no te aceptas, te estás limitando. Cuando no te aceptas, es imposible que aprendas más sobre ti misma, que te desarrolles, madures, crezcas y mejores como persona.
Si no hay aceptación, no hay evolución, no hay posibilidad de encontrarte con la mejor versión de ti misma, por mucho que lo anheles. Entonces, para comenzar a aceptarte, tienes que dejar el hábito de evadir o negar los aspectos que te desagradan de ti misma. Y aceptar tus sombras no significa que te vayas a conformar con tus defectos, sino al contrario, porque solo cuando los aceptas es cuando puedes hacer conscientes tus oportunidades de mejora. Y precisamente cuando descubres que ese tal y como eres hoy no te gusta, pero decides aceptarlo, en vez de evadirlo o negarlo, entonces podrás valorarte y amarte realmente por quien eres y por quién y cómo quieres tu ser, y no por lo que otros quieren o esperan que seas. Bueno, chicas, aquí me despido con Don Buda. Espero que hayan disfrutado este video charla y no olviden, por favor, darle like y compartir en su muro si ha sido de su agrado. Como siempre, aquí va a comenzar a aparecer abajo una franja con información de contacto para las que me quieran escribir, o también pueden dejar sus comentarios abajo de este video. Y las que quieran saber acerca más de las atenciones que yo realizo, también me pueden escribir al WhatsApp o enviar un correo. Les mando un abrazo gigante, 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 muchos cariños, un beso a todos y que tengan un hermoso día. Chao, chicas.